Hola, buen día. Vamos a ver hoy la introducción a la medicina tradicional china y a la acupuntura. En esta introducción lo que veremos es una definición muy amplia de lo que es cada una de las dos y a qué se puede referir cuando hablamos de medicina tradicional china y cuando hablamos de acupuntura. Entramos en materia ahora sí. Entonces, vamos a hacer primero un recuento de lo que es la medicina tradicional. Am, Esto es tomado de la página de la OMS y la OMS define la medicina tradicional como todo conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas que están basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas. Indígenas se refiere a pueblos que están en una situación geográfica y en una situación cultural determinada y de los cuales salen como estos conocimientos sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora y el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. Vemos así entonces que la medicina tradicional corresponde no solamente a la medicina tradicional china, sino a la medicina de todos los pueblos originarios, como por ejemplo la medicina ayurveda, por ejemplo, la medicina tibetana, las medicinas indígenas de los países latinoamericanos, etcétera. Bueno, entonces esa es la definición de medicina tradicional. Ahora, cuando hablamos de medicina complementaria o de medicina alternativa, estos términos son utilizados indistintamente. Se usa medicina complementaria, medicina alternativa y también se usa el término de medicina tradicional. En, entonces, esto hace referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y que no están integradas en el sistema sanitario, en el sistema de salud principal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de medicina complementaria y medicina alternativa, estamos refiriéndonos también, o nos podemos referir a medicinas tradicionales también, pero lo hacemos en otro sentido. Cuando hablamos de medicina tradicional, lo hacemos refiriéndonos a la cultura que está detrás de ellas. Digamos que es implícito que nos referimos a la cultura que está detrás de ellas. Si hablamos, por ejemplo, de medicina tradicional china, estamos hablando de la medicina que surgió en China y que tiene un continuo histórico que hace pues que tenga elementos de estas culturas. Cuando hablamos de medicinas alternativas, nos referimos siempre como en contraposición a la medicina hegemónica del país. Nos referimos a la medicina como un complemento o como una alternativa a la medicina hegemónica, generalmente a la medicina alopática. Entonces, por eso hablamos de medicina alternativa. Entonces, cuando hablamos aquí de medicina alternativa, nos referimos a las formas en que se puede manejar la salud y se puede entender la salud y se puede entender el proceso de salud y enfermedad desde otras formas de ver el mundo diferentes a la medicina hegemónica o a la medicina, pues a la principal medicina que en la mayoría de países de nuestro hemisferio, pues es la medicina occidental. Cuando hablamos entonces de medicina tradicional china, pues básicamente hablamos de una medicina tradicional que surge en China. Esta medicina tradicional china tiene sus raíces en la cultura china y tiene toda una serie de desarrollos históricos que hacen que sea, pues, que sea muy propia de China y que tenga como muchas cosas, tenga muchos elementos que son propios de China y por lo tanto para entender la medicina tradicional china tenemos que entender de su cultura. Por ejemplo, hay un punto que se llama Kunlun, que es vejiga 60, y Kunlun hace referencia a unas montañas en China, y pues eso no lo podemos entender separado de su contexto. Entonces, cuando hablamos de medicina tradicional china, hablamos de una serie de conocimientos que tienen que ver con las experiencias propias de los pueblos de China.
Sí, pues que están en relación con la medicina tradicional. Ahora, para hablar de medicina tradicional china o para hablar de cualquier sistema médico, vamos a situarnos en una forma de ver estos sistemas médicos complejos que trae que trae los requisitos fundamentales para que tengamos para que tengamos un sistema médico complejo. ¿A qué se refiere esto? Los sistemas médicos complejos son sistemas médicos que tienen la capacidad en sí mismo de ver la totalidad del ser humano y de ver todo el proceso de salud y enfermedad y de integrarlo en una doctrina completa. ¿A qué se refiere esto? Un sistema, para que sea un sistema médico complejo, tiene que tener ciertas características. Entonces, las características que tiene la medicina occidental, que es un sistema médico complejo, la homeopatía, que es otro sistema médico complejo, o la medicina tradicional china, son estas. Primero tiene una morfología. La morfología de la medicina tradicional china consiste en las redes de canales y en las redes de puntos, y pues esto va a tener una localización anatómica. Estos puntos van a tener una localización anatómica, van a tener una forma de interconexión y se van a integrar con las enfermedades y con los padecimientos que están en la medicina tradicional china. Lo siguiente es una dinámica vital. La dinámica vital nos explica cómo cómo interactúan los elementos del cuerpo y del ser humano para producir los diferentes, para producir la fisiología del sistema. En el caso de la medicina china, la dinámica vital corresponde al funcionamiento del chi, de la energía, de la sangre, de los líquidos corporales, etcétera. Entonces, bueno, también tiene esto la medicina tradicional china. La doctrina corresponde a lo que la medicina tradicional china considera como las causas de la enfermedad y qué enfermedades puede tratar o no. Entonces aquí considera los 6 cambios climáticos, las emociones, etcétera. Todo lo que puede generar enfermedad y lo que es susceptible de tratar con medicina tradicional china. Y por otra parte está el sistema diagnóstico, que en el caso de la medicina tradicional china es el pulso y la lengua, entre otras, pero esas principalmente. Y por último la terapéutica, y la terapéutica pues va a ser variada en el caso de la medicina tradicional china. Tenemos que en la terapéutica podemos encontrar la acupuntura, que es la más conocida y es la que vamos a abordar en este canal. La materia médica, que corresponde a la herbología, a los productos minerales, a los productos vegetales y a los productos animales, que pues van a constituir la materia médica, y digamos que son como las fórmulas herbales principales, es como la principal actividad de la medicina tradicional china, la principal rama terapéutica de la medicina tradicional china en China es la materia médica, indiscutiblemente. Tenemos también el Qigong y el Tai Chi como herramientas terapéuticas, digamos como terapéuticas propias de la medicina tradicional china. Tenemos la nutrición y la dietética como parte también de la terapéutica, y el masaje tuina, que es el masaje tradicional chino. Y bueno, cada una de esas terapéuticas responde a la doctrina, responde a la forma de ver el mundo de la medicina tradicional china. Por lo tanto, son complementarias entre sí, y además hacen parte de todo lo que es el sistema médico complejo de la medicina tradicional china. Si hablamos, por ejemplo, solo de acupuntura, la acupuntura por sí misma no es un sistema médico complejo, en el sentido estricto de la palabra, porque la acupuntura solamente es una terapéutica, pero esta terapéutica va a tener diferentes, digamos que se va a nutrir de la doctrina de la medicina tradicional china, y pues nos va a servir pues como un método
para, para tratar las enfermedades. Bueno, entonces, ahora, hablando de la acupuntura, ya hablamos que es una terapéutica, una de las 5 terapéuticas que hay de la medicina tradicional china. Ya les expuse las otras 4. Es la rama más conocida en Occidente, como ya lo dije. Está basada en las teorías de la medicina tradicional china. Uno de los principales libros en donde se menciona la acupuntura por primera vez es el Ling Shu. El Ling Shu es una parte del Huan Ti Neijing. Recordemos que el Huan Ti Neijing tiene 2 partes, el Zhou Wen y el Ling Shu. El Ling Shu entonces es la parte que se encarga de acupuntura básicamente. En el Zhou Wen también está explicado, pero el Zhou Wen es más como de las preguntas sencillas, como toda la doctrina en general. Y el Ling Shu ya entra mucho más profundamente en el tema de la acupuntura. Esto igual lo vamos a ver mucho en más detalle más adelante y mucho más profundo. Así que no se preocupen, quédense y para los próximos videos vamos a tener la explicación pues, de estos temas. Ahora, quiero terminar con esta parte. La acupuntura la acupuntura se puede nombrar en diferentes contextos. Hablamos de acupuntura clásica cuando hablamos de la acupuntura que nace en el seno de la medicina tradicional china, que tiene una continuidad histórica y que llega hasta nuestros días. La acupuntura clásica inicialmente hace parte de las ramas de la medicina tradicional china, se transmite de generación en generación dentro de China y bueno, en los últimos años, después de que China entra en la Revolución Popular y en el 49 Mao llega al poder y llega el Partido Comunista de China al poder, se reestructura como todo digamos que la medicina tradicional china se vuelve como una parte muy importante para mantener la salud, una parte muy importante del gobierno para mantener la salud. Se crean universidades y se cambia un poco la forma de enseñar y la forma pues de tener como toda la secuencia histórica. Entonces, para esto las universidades crean sus propias facultades de medicina tradicional china. Hay universidades de medicina tradicional china propiamente y además se hace estandarización de todos los elementos de la medicina tradicional china, de tal forma que la OMS publica una serie de puntos estandarizados en donde dice el nombre, donde dice por qué se llama así y en donde dice la localización y estandariza. Digamos que el gobierno chino se encarga de estandarizar todos los puntos de acupuntura. La acupuntura clásica se refiere a eso, se refiere a cuando se habla de la acupuntura en el sentido de la continuidad histórica que tiene la acupuntura pues con el pasado. Tenemos también que cuando se habla de acupuntura en investigación biomédica, hablamos de 3 tipos de acupuntura. Hablamos de la acupuntura verdadera, la acupuntura sham o simulada y la acupuntura placebo. Recordemos que la acupuntura es una rama terapéutica de la medicina tradicional china, pero si quiere entrar a o más bien, si la acupuntura desea que la acupuntura se globalice, para eso requiere que haya diferentes estudios con el modelo occidental para poder validarla. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hacemos estudios de acupuntura, tenemos que comparar una acupuntura que hacemos con todas las características que debe tener la acupuntura de verdad con otros tipos de acupuntura. Entonces, la acupuntura verdadera en el contexto de la investigación se refiere a una acupuntura que es aplicada en puntos reales de acupuntura
que están en trayectos de los canales, que además es invasiva, es decir, yo meto la aguja, inserto la aguja y la inserto lo que debe ser insertada, es decir, estoy a una adecuada profundidad, obtengo la sensación acupuntural de chi, entonces obtengo el de chi, y pues el de chi es referido como una sensación en el paciente de calambre, de molestia, de un dolor sordo. Bueno, en la acupuntura verdadera debe haber de chi. Además, se aplican técnicas de manipulación. La técnica de manipulación respectiva, si estoy haciendo tonificación o si estoy haciendo dispersión, aplico la técnica de manipulación como es. Selecciono los puntos de acuerdo al diagnóstico que estoy teniendo de medicina tradicional china. Entonces hago un diagnóstico sindromático y esos puntos que elijo los elijo de acuerdo al diagnóstico sindromático. El tiempo de permanencia de las agujas es el tiempo que debe estar, es decir, es el tiempo estándar. Entonces, dependiendo de si es tonificación o sedación, lo voy a dejar X tiempo. Em, la frecuencia de la aplicación de las sesiones está también de acuerdo a la experiencia clínica y a los ensayos clínicos que se han hecho sobre acupuntura, y el número total de sesiones para un tratamiento también es el adecuado. Entonces tenemos esas características que hacen que la acupuntura sea verdadera y que tenga como tal la validez para poder hacerse, para poder replicarse. ¿Sí? Entonces, estas son las características de la acupuntura verdadera. Cuando hablamos de acupuntura verdadera, entonces, acupuntura verdadera o acupuntura real, tenemos que tener en cuenta que tiene esas características. Ahora, la acupuntura sham o simulada es invasiva también. Yo tomo la aguja y la coloco, pero la coloco en puntos que no existen, en puntos que no corresponden a mi diagnóstico. Aún así, inserto la aguja. Y bueno, no cumplo con todos los criterios de la acupuntura real. Si quiero, bueno, puedo, por ejemplo, no manipular la aguja o no insertar la profundidad adecuada. Puedo hacer diferentes maniobras, y cualquier cosa que haga que no sea acupuntura verdadera y que cambie pues esos parámetros, pues eso hace que sea acupuntura sham. Y el último tipo de acupuntura en investigación es la acupuntura placebo, o a veces se le llama sham no insertiva. La anterior se llamaba sham o sham insertiva. La acupuntura placebo o sham no insertiva es una acupuntura en el que la aguja no penetra la piel. Esto se logra con unos dispositivos que enmascaran la aguja. Tengo un dispositivo acá. Este dispositivo es de este color, blanco. La aguja entra por acá y la aguja llega hasta aquí. Pero cuando yo la meto, yo no sé, o más bien el paciente no sabe si la aguja va a pasar o no va a pasar. La aguja queda en contacto con la piel, pero no la penetra. Eso hace que sea no insertiva. Y eso hace que el paciente no sepa si tiene la acupuntura verdadera o no. Y esta acupuntura sham, ya sea insertiva o no insertiva, se usa para los protocolos de investigación para saber si la acupuntura real tiene, o la acupuntura verdadera tiene efectos que que son diferentes al placebo, ¿sí? Porque si no inserto la aguja, pues lo que estoy haciendo es haciendo una técnica que va a tener mucho de placebo, ¿sí? Entonces, para eso en ese sentido se usan estos términos en investigación en acupuntura. Esto básicamente para terminar con el término el término que nos ocupa principalmente, que es acupuntura médica. Entonces, la acupuntura médica es una forma en la cual se, se toma la parte médica de la acupuntura y
se toman los efectos fisiológicos descritos occidentalmente y además se, digamos que lo que se busca es poder estandarizar todos los tratamientos de acupuntura sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con la acupuntura clásica. Digamos que la acupuntura médica es un intento en los últimos años para integrar la biomedicina, o sea, la medicina occidental o la medicina alopática, con la medicina tradicional china. No se deja de lado la parte de la medicina tradicional china, la parte de los síndromes, los pulsos, la lengua, etcétera. Eso no se deja de lado, pero sí se le pone un especial énfasis en lo que tiene que ver con biomedicina. Entonces se hacen, por ejemplo, diagnósticos occidentales a la par de diagnósticos de la medicina tradicional china, y en última se tratan a los pacientes con los diagnósticos de la medicina tradicional china, pero se toman, por ejemplo, escalas para poder determinar, escalas de la medicina occidental, para poder determinar la efectividad del tratamiento. Por eso nuestro canal se llama Acupuntura Médica. La idea entonces es ahondar mucho más en esta parte de la acupuntura médica, y para eso entonces el próximo video será de los fundamentos de la medicina tradicional china. Vamos a ver inicialmente la historia. Vamos a ver la historia de la medicina tradicional china. Iniciamos entonces en el siguiente video hablando de las diferentes etapas de la medicina tradicional china, los principales exponentes y lo que tiene que ver pues con toda la historia básicamente. En esta serie de historia nos vamos a demorar un poco, es extenso, pero lo haremos teniendo en cuenta que esto es muy importante para poder entender todo lo que está detrás en la medicina tradicional china. Para poder entender lo último que les dije de la acupuntura médica y demás, tenemos que primero ir hacia atrás, profundizar en las raíces históricas, tener en cuenta los cambios que se han producido en el tiempo, los cambios que se han producido con los diferentes autores de la medicina tradicional china, y con eso ya después podremos integrar todo para hablar, pues para poder ir construyendo lo que estamos haciendo de la interrelación entre la ciencia médica occidental moderna y la acupuntura china tradicional, la acupuntura clásica. Entonces, los invito a que se suscriban a mi canal. Se pueden inscribir aquí. Mi nombre es Camilo Pinzón. Saludos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.